Ok, ambas, sí, ambas son una creencia, eso es correcto. Ahí está una relación, es una forma de creer, es una forma de vivir, ¿no? Una persona que es capitalista y que por tanto busca acumular capital, habíamos dicho el día de ayer, acumulamos capital para ganar, ¿no? Esta ideología, esta forma, esta creencia de vivir que se basa en que debemos acumular y acumular y acumular, ¿no? Tener, 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 ¿no? Y el imperialismo es esa fase superior, es decir, es esa fase siguiente, cuando ya no nada más me interesa acumular dinero, sino acumular el territorio, pero dentro del territorio no me interesan como sus tierras, ¿no? Sino su materia prima, su mano de obra barata, su nuevos mercados, ¿no? Establecer nuevos mercados para seguir acumulando, 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 ¿no? Esta idea o esta noción de que el dinero lo es todo, o de que el dinero va a promover la felicidad, es básicamente eso, ¿no? El capitalismo en su máxima expresión, ¿sale? Entonces, habíamos dicho que como había ciertas potencias que eran imperialistas, como es el caso de Estados Unidos, el caso de Francia, el caso de Gran Bretaña, el caso de Alemania, estas naciones, ¿cómo expresaron sus deseos capitalistas? Así como se puede ver en el mapa, ¿cómo expresaron sus deseos capitalistas? No te apures, Víctor. Fíjense, aquí está Gran Bretaña, aquí está Francia, aquí está Alemania, aquí está, por ejemplo, Italia, ¿no? España, Estados Unidos. Ahora observen el mapa, cómo se expresa este deseo imperialista por lo que se ve en el mapa. ¿Qué hicieron? Como son imperialistas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué buscaban? Acuérdense del ejemplo que dimos ayer de McDonald's. Expandir su territorio, claro, expandir sus mercados, expandir sus capitales, buscar nuevos mercados en donde crear empresas o fábricas a quienes venderles, con quienes les trabajaran y que además les aportaran materia prima, ¿no? Y entonces observen como, por ejemplo, la mitad, prácticamente la mitad desde Egipto hacia el sur, lo que es Sudáfrica, está ocupada por Gran Bretaña, que también tiene la India, tiene Australia, ¿no? Y tiene todas estas islitas. También, por ejemplo, en América va a tener Jamaica, ¿no? Incluso Belice, miren aquí, que pertenecía también a Inglaterra. En el caso, por ejemplo, de Francia, vamos a tener todo el África Occidental, ¿sale? Vamos a tener Indochina, lo que hoy es Tailandia, ¿sale? Vean, por ejemplo, cómo Alemania, y entre Alemania y Holanda, tienen parte también en África, en Camerún, tienen algunas islas allá en Asia, ¿sale? Entonces, fíjense bien, lo que llamamos Primera Guerra Mundial, en realidad no es que haya sido una guerra en donde todos los países del mundo participaron, sino más bien porque los países que participaron eran prácticamente dueños de todo el mundo, ¿sí? Entonces, para poder hablar de la Primera Guerra Mundial, tenemos que empezar por mencionar qué es una guerra mundial, ¿sale? La Primera Guerra Mundial es un conflicto bélico. ¿Alguien sabe qué significa bélico? Ya no sabes, dice Víctor, ya no sabe, ya se le acabó la gasolina, ya no se acuerda de que es algo así. Ahí te va. Bélico significa que tiene que ver con el uso de las armas, es decir, una guerra que se resuelve a través de las armas, ¿no? A través del ataque. Entonces, cuando decimos que un conflicto es bélico, significa que es un conflicto que se resolvió a través de las armas, no a través del diálogo, no a través, por ejemplo, de chismes, no, sino a través de las armas. Exactamente, un conflicto armado. Entonces, la Primera Guerra Mundial, pues es un conflicto armado, ¿no? Y decimos es un conflicto bélico. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente, a veces en el examen vienen estos conceptos que ustedes dicen, ay, bélico, ¿qué significa bélico? Y ya por eso se confunden y creen que está hablándoles de otra cosa. Cuando no, un conflicto bélico, pues se refiere a cualquier conflicto que se resuelva a través de las armas, ¿no? Entonces, en este caso, la Primera Guerra Mundial, pues como su mismo nombre lo dice, es una guerra, ¿sale? Que se reflejaba por los conflictos que había entre las naciones. ¿Se acuerdan que por ahí el día de ayer explicamos lo que era el nacionalismo? ¿No?
Esa más bien sería el imperialismo, ¿no? Recuerden que el nacionalismo es cuando un país exalta la identidad de su nación por encima de la otra, ¿no? No te preocupes, Víctor. Por eso les digo que abran su micrófono, que sin pena, no pasa nada. ¿Sale? Todavía no es el examen. Justo este es el momento para equivocarnos, para decir lo que creemos sobre el tema, para que en ese momento no nos equivoquemos, ¿no? Y no nos vayamos con la idea de que estábamos en lo correcto. ¿Sale? Entonces, a ver, el nacionalismo, dijimos, es esta corriente, ideología, creencia, doctrina que se basa en exaltar todo lo que le da identidad a tu nación. ¿Se acuerdan? Tu lenguaje, tu cultura, tus tradiciones, tus costumbres, tu moneda, tu historia, y que entonces esto lo que provocaba es que empezabas a ver como menos o inferior a el nacionalismo o las costumbres de otro país, ¿sale? ¿No te referías al nacionalismo, sino al imperialismo? Los conflictos nacionalistas, pues nos referimos a los países, efectivamente sí, en todo lo correcto, ¿sale? Tanto el imperialismo como el nacionalismo se les considera un antecedente de la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Estos conflictos empezaron a llevar a las naciones europeas, que se acuerdan, yo les dije, ¿qué pasa cuando dos países quieren el mismo territorio? Y lo primero que ustedes me contestaron fue guerra. Ahora hay que ver por qué razones se dio esta guerra, ¿sale? Tenemos 4 antecedentes principales y una causa. Recuerden que un antecedente es antes de la causa y que la causa es lo que lo detona, ¿sale? Lo que le da como clic a los hechos para que inicien. Entonces, número 1, todas estas potencias que se van a ir a la guerra son imperialistas, es decir, todas estas potencias buscaban expandir sus territorios y al querer expandirlo, pues lo que provocó es básicamente pues una lucha entre ellos, es decir, la rivalidad en términos económicos por el dominio pues de algunos territorios, pero también se va a dar una rivalidad nacionalista, es decir, porque proceden de diferentes naciones. Ok, ok, ya, ahora sí ya te entendí, pero tienes toda la razón, no te espantes, estás bien. Efectivamente, o sea, la rivalidad que se da entre las naciones va a ser, por un lado, pues sí, porque buscan el mismo territorio, pero por el otro, porque provienen de diferentes culturas, de diferentes desarrollos o identidades nacionales. Esto ha provocado, pues, o más bien provocó y hasta la fecha, el fanatismo intolerante, es decir, yo exaltar los valores de mi patria como si fueran los mejores. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer de cuando tú le vas a la América y te pones la playera de la América y dices, no, mi equipo es el mejor, y cualquiera que te demuestre que tu otro equipo es mejor, tú vas a decir no, ¿sale? ¿Por qué? Porque estás fanatizado y además eres intolerante, es decir, no eres capaz de tolerar las diferencias entre otras naciones en este caso. Y esto pues lo que promueve es también el odio, dijimos, ¿no? El racismo, la xenofobia, el fanatismo te lleva a ser exactamente muy radical, totalmente de acuerdo, Víctor. ¿Esto qué hace? Pues piénsenlo, ¿no? Aplica la típica de el enemigo de mi enemigo. ¿Qué sucede? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, exactamente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando dos países tienen al mismo contrincante, pues se van a la carrera armamentística, es decir, todos los países. Exacto, porque ambos tienen el mismo motivo, claro, claro. Hay un motivo que los une, ¿no? Hay fines ahí que están intercediendo y que los unen. Entonces, ahora imagínense que como todos estos países que son aliados, pues tienen en sí mismas, pues a sus rivales, pues ¿qué sucede? Que empiezan a vivir una tensión así, así como de que en cualquier momento ya se van a agarrar, ¿no? Como cuando ya estás así, cuando vemos en las peleas que alguien ya está así preparado para pegarle, ¿no? Entonces, como que todas las personas, por ejemplo, vean en las peleas, en estas películas de Rocky o de cosas así que tratan de peleas, o en la WWF o todas estas, ¿no? Que les gustan, exacto, buscan tener un mejor armamento, se preparan, crean estrategias. Bueno,
todo esto, chicos, todo este periodo previo a la Primera Guerra Mundial, que justo hay tensión entre los países y que como todos los países ya están esperando cualquier pretexto para atacarte, están muy tensos, ¿no? Y han creado nuevas armas, se le llama paz armada. Se le llama paz armada porque todavía no inicia la guerra, pero todos los países están armándose con la finalidad de, pues de atacarse, ¿no? De hecho, no lo había pensado, esa diapositiva no la metí, pero les voy a mostrar rapidísimamente para no tardarnos mucho. Ahí está. Observen, por ejemplo, en esta gráfica, los que están como en color moradito claro o azulito claro, es cómo estaban produciendo armas en 1905. ¿Sale? Para 1914, cuando va a estallar la guerra, vean la producción de armas. ¿Qué país es el que más le invirtió en armas? Rusia. Rusia, exacto. Y luego por ahí, muy seguidito, está por ahí Inglaterra, ¿ya vieron? Y, por ejemplo, ya después está Francia y Austria-Hungría. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que efectivamente los países ya estaban muy tensos. Todos los países estaban preparándose para la guerra. Y a eso es a lo que le llamamos paz armada, ¿sale? Todavía no se desata la guerra entre ellos, todavía no hay un conflicto, digamos, como tal. Sin embargo, sí hay tensión y por eso están preparándose. Por eso nos permite entender la magnitud de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ay, no sé por qué ahora. Ah, ya sé por qué. Es que tengo conectado el HDMI. Por eso se me está haciendo así la presentación. Ok. Bueno, ¿cuál es la causa pretexto con la que va a estallar esto? Pues con un asesinato, con el asesinato del príncipe heredero del imperio de Austria-Hungría, llamado Francisco Fernando. Un príncipe que los van a asesinar allá en Serbia, ¿sale? En los Balcanes, que exactamente, muy bien subrayado, ¿no? Francisco Fernando, ¿sale? Él, a lo mejor cuando hablemos un poquito de historia de México lo van a recordar, pero él, fíjense que él era sobrino de Maximiliano, Maximiliano el que fue emperador de México. Maximiliano era hermano del papá de Francisco Fernando, se llamaba Francisco José, ¿sale? Entonces Maxi y Francisco Fernando era su sobrinito y se lo mataron, pero claro, para Maximiliano, para cuando esto estalló, Maximiliano ya estaba muerto, porque se acuerdan que el multiverso dice, pues bueno, no es precisamente que sea un multiverso, porque no es un universo diferente. En historia esto le llamamos diacronía, ¿no? Son fenómenos diacrónicos, o sea que al mismo tiempo están pasando cosas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, en el mismo tiempo en el que acá ya Maximiliano ya se murió porque Benito Juárez lo mandó matar, de este lado, Francisco Fernando, su sobrino, está siendo asesinado y esto va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de los nietos de María Antonieta cuando hablamos de la Segunda Guerra? Pues o sea, Francisco Fernando, el que mataron, es su tataranieto. Exactamente, ¿no? Entonces, de tataranieto de, ¿cómo se llama? De Francia, ¿eh? No vayan a creer que de Maximiliano. Entonces, bueno, esto es lo que va a dar inicio a todo, pero ahora hay que saber por qué el asesinato, o sea, yo no sé si ustedes sepan, pero yo he visto que muchas personas se han muerto en el mundo y no por eso se inicia una guerra mundial. Hay que ver por qué esto le decimos una causa pretexto, ¿sale? O sea, fue la causa que dio origen a la Primera Guerra, pero también es un pretexto. Más bien ya estaban buscando cualquier cosa para prepararse y atacar. Ya lo vimos en lo de la paz armada. ¿Qué suponía o cuáles eran las rivalidades o por qué se van a atacar? Ahí te va. Primer lugar, resulta que Alemania era bastante rival de Inglaterra. ¿Sale? Exacto, buscaban cualquier cosa para poderse atacar, ¿no? Entonces, bueno, resulta que Alemania e Inglaterra son enemigos, así, mortales, se odiaban. ¿Por qué? Porque resulta que ambas eran potencias industriales, ambas producían acero y como tú sabes, el acero te permite construir armas. Ya hablamos de esto en la segunda revolución industrial. Entonces, bueno, resulta que Alemania son competencia porque ambos producen acero y pues ambos compiten por ver quién tiene más ganancias, ¿sale? Segunda rivalidad. Por otro lado, Turquía
Turquía era un país que estaba en expansión de su nacionalismo. Quería buscar, recuerden que los turcos son de descendencia árabe y que por tanto buscaban expandir las ideas de los árabes hacia Europa. Por otro lado, vamos a ver que Rusia y Austria-Hungría eran dos países que ambicionaban lo que conocemos como los Balcanes. Ahorita les voy a enseñar un mapita. Observen, te voy a quitar tantito tu subrayado, espérate, ahí te va. Ay, no, esta no es, en esta. Espérenme tantito, vamos a regresarle a este mapa. Observen este mapita. ¿Qué le está pasando a mi pantalla? ¿Por qué se ve así incompleta? Bueno, sí lo alcanzan a ver. Observen este mapita. Esto es el Imperio Ruso antes de la Segunda Guerra Mundial y esto es Austro-Hungría. ¿Ya vieron? Este es el Imperio Austrohúngaro, de ahí de donde eran los familiares de Maximiliano. Aquí nació Maxi. ¿Sale? Aquí está Serbia, donde mataron a este archiduque, al príncipe. ¿Sale? Todo esto que está Rumania, Bulgaria, donde hoy es Ucrania, esto de aquí, hoy es Ucrania, ¿no? Serbia, Albania, Grecia, todo esto se llama península de los Balcanes, ¿sale? Aquí está el Imperio Otomano, aquí están los turcos. Estos tres países, ¿sale? Buscan este territorio. ¿Por qué aquí? Bueno, pues porque Austria-Hungría no se puede expandir hacia el norte porque ya está ocupado, ¿sale? Y el Imperio ruso, ¿qué crees? Es enorme, pero adivinen qué, tiene un pequeño detalle en los rusos. ¿Cuál será? Que no les permite crecer. Exacto, es frío. Exactamente, más de la mitad de su territorio está congelado. ¿Y qué crees? Y Rusia había intentado expandirse hacia China con una guerra que se aventó con Japón por el territorio de ciertos territorios que antes pertenecían a China y Japón le ganó. Japón le ganó en la guerra ruso-japonesa y por lo mismo pues Rusia miró hacia los Balcanes. Esto entonces nos provoca otra rivalidad, ¿sale? La rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia por el territorio de los Balcanes. Y por último, resulta otra vez, ¿quién sabe por qué cuando le estoy poniendo que se haga grande se está como trabando? Está súper raro. Miren, ahora ya hasta se abrió internet, está bien rarito. Un ente, muchachos, está manipulando mi computadora. Ahí está. La última de las rivalidades se va a dar entre Francia y Alemania. Aquí está en el mapa. Por este territorio chiquitito que está aquí, que se llamaba Alsacia y Lorena. Este territorio, justamente. Alemania y Francia siempre lo han querido. De hecho, Alemania y Francia siempre han sido rivales, la guerra franco-prusiana, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre han rivalizado por este territorio. ¿Por qué lo querían? Si esa es la pregunta. ¿Por qué lo querían? Pues porque tiene mucho carbón y tiene petróleo. Y recuerden que el carbón y el petróleo son elementos fundamentales para el uso de las máquinas. Entonces, ambos querían este territorio. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto que acabamos de decir, ustedes ya me pueden decir quién se va a aliar con quién. Apliquen la del enemigo de mi enemigo es mi amigo. A ver, ¿quién se va a aliar con quién? Bien, Alemania, exactamente, por ahí también Tistia lo marcó, ¿no? Exactamente. Ahora nos quedan estos. A ver, Rusia y Austria-Hungría, ¿con quién creen que se alíen? ¿Con Rusia? Híjole, no, estuvieron muy cerca, muy cerca. Les voy a decir por qué. Porque aquí hay un pequeño detalle que no conocíamos. Lo que pasa es que la familia de Austria-Hungría y la alemana son familiares. O sea, el rey de Alemania es primo lejancito del rey de Austria-Hungría. Entonces, los que se van a aliar, fíjense, Inglaterra, Francia y Rusia contra Austria-Hungría, Alemania y el Imperio Otomano. ¿Vale? Exacto, exactamente. Ahorita lo vamos a ver en un mapa para que les sea más fácil, ¿no? Para que visualmente noten cómo van las alianzas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos aquí ya nuestro mapita con todos los países, aquí de Europa, por supuesto, y parte de Asia, ¿sale?
Aquí tenemos a las naciones imperantes en ese momento, las que van a desatarlo todo. Por un lado, vamos a tener que todo empieza cuando el imperio alemán, ¿sale? Se va a aliar con el imperio austrohúngaro y con el imperio otomano. A esta alianza, como todas, digamos, provenían de una alianza anterior llamada la Santa Alianza, ¿sale? A esto se le van a llamar la triple alianza, ¿sale? Son tres y son aliados. Y ya, ¿sale? ¿En contra de quiénes? Pues primero de Francia, que era a su vez aliado de Serbia, y acuérdate que aquí inicia todo porque aquí es donde mataron al príncipe de Austria-Hungría, que se va a aliar a la vez con Rusia y con Gran Bretaña. A esta la vamos a llamar la Triple Entente. ¿Por qué se llama así? Muy sencillo. Entente cordiale significa alianza cordial en francés y la entente se firmó en África. ¿Se acuerdan que ahorita que vimos el mapa de África, Inglaterra y Francia eran los que más querían territorios ahí? Pues sí, llegó un momento en donde ambos querían el mismo territorio y para no pelear firmaron un pacto que se llamó Entente Cordiale y por eso se llama así, ¿sale? La Triple Entente. Francia, Inglaterra, se le van aliar Rusia y Serbia, que es el que, pues, el inmiscuido, el que lo inició todo, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tenemos ya nuestras dos alianzas. La Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia, que se va a unir en 1907 y que en 1914 va a estallar la guerra. La Triple Alianza entre Alemania, Austria-Hungría, primero Italia, pero Italia se va a salir de volada y luego va a entrar el Imperio Otomano, ¿sale? Imperio Otomano, ¿sale? Conflictos previos, la guerra de Marruecos, la guerra de Bosnia, las guerras balcánicas y por supuesto ya en 1914, ¿de acuerdo? El asesinato del archiduque. Entonces, causa, ¿cómo empieza la guerra? ¿Sale? Inicia el 28 de junio de 1914, cuando el asesinato del archiduque y su esposa sucede en la ciudad de Sarajevo, allá en Serbia o Bosnia, como se llama hoy. ¿Sale? Entonces, en Serbia resulta que ¿por qué lo mataron? Pues porque resulta que ellos eran ultranacionalistas y estaban buscando su independencia. Lo que querían los Balcanes era unirse entre un grupo de naciones que todas comparten la misma ideología, o sea, todos los países balcánicos, ¿sale? ¿Qué sucede? Pues que cuando llega este rey, lo que les está proponiendo es unirse al imperio austrohúngaro. Esto pues hizo molestar muchísimo a los serbios y entonces este señor llamado Gravilo Princip, pues llega y le da un balazo, pues como le pasó a Colosio, ¿sí? ¿Conocen a Colosio? Uno que iba a ser presidente de México y que también asesinaron, ¿no? Ya cuando se iba a convertir en presidente. Entonces, pues lo mismo, lo asesinaron. ¿A poco no sabían de Colosio? Hasta se cree que Carlos Salinas de Gortari lo mandó matar y toda la cosa. Órale, ya hablaremos de él si quieren más adelante, pero la cuestión es que lo mataron. Y ya que lo mataron, pues Austro-Hungría, fíjense, o sea, para que vean que es un pretexto. Austro-Hungría le dice a Serbia, te voy a mandar un ultimátum, chavito, ¿no? Ahí te va un ultimátum. Si tú no me entregas en menos de 30 días, en menos, perdón, de 2 días, en menos de 2 días, al asesino declaramos la guerra. ¿Pero qué creen? ¿Saben cuándo le dijo eso Austria-Hungría a Serbia? Un mes después. Está. Entonces les decía, imagínense, declaró, o sea, le dio un ultimátum. Tienes 2 semanas, 2 días para darnos al malvado, pero 30 días después. O sea, esto ya era, ya no había manera, pues, ¿no? Ya no había manera de que ellos pudieran,
zafarse de la guerra, o sea, era inevitable, ¿no? Ya la tenían encima, ¿sale? Pues sí, ya, no había de otra, ¿qué más les iba a quedar? Y entonces, efectivamente, o sea, no lo encontraron para el tiempo en que lo querían, sí lo encontraron después y lo entregaron, pero pues ya la guerra era inevitable, ya todos los países, como en efecto dominó, se empezaron a declarar la guerra, o sea, ya no hubo más. Ahora bien, si se fijan, le llamamos Primera Guerra Mundial, ya lo dijimos, porque todos los países del mundo, bueno, más bien porque los países potencia prácticamente tenían todo el mundo, no porque la guerra se haya dado en todo el mundo. Eso es importantísimo de mencionarlo. Aguas en el examen. Si ustedes notan que vienen batallas en otras partes del mundo, que sean América, Asia, Oceanía o África, por ahí no es, ¿sale? La Primera Guerra Mundial solo se dio en Europa. Solo se dio en Europa. Solamente los frentes de ataque se dieron aquí, en ninguna otra parte. ¿Sale? Y entonces observen, aquí en color verde tenemos a todos los aliados, a Rusia, a Canadá que pertenece a Inglaterra, Francia y por tanto todas las colonias francesas, las inglesas, ¿no? Y por el otro lado vamos a tener el Imperio Central o también llamado la Triple Alianza. Recuerden que los aliados también les llamamos la Entente, ¿sale? Y la Entente la tenemos en rojo. Como pueden observar, tienen muchísimos menos territorios, ¿sale? Tendremos países neutrales, países que jamás intervinieron en la guerra. Tal es el caso, por ejemplo, de México. ¿Qué estaba pasando en México en 1914? Que México no pudo entrar a esta guerra, ni quiso. La Revolución Mexicana, exactamente. Resulta que México estaba metido ahí envuelto en la revolución con Francisco de Madero, con Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata, y entonces no tenía tiempo de estar pensando en problemas ajenos, ¿sale? Y por eso se mantuvo neutral en esta guerra. Recuerden que en esta primera guerra México no participó, en la segunda sí, ¿sale? Ya hablaremos de ello. Entonces, bueno, así nuestro mapa, así inicia la guerra. Es importante mencionar que la Primera Guerra Mundial modificó en todos los sentidos, cosas que hasta parece que no, ¿eh? La primera cosa en donde impactó la Primera Guerra Mundial fueron las armas. Esta es la primera vez en la historia en la que se van a utilizar armas de corte masivo, es decir, que atacan masivamente, ¿no? El uso, por ejemplo, de los submarinos, que como ustedes saben, estos se hunden, ¿no? Viajan por debajo del agua y atacan a otros buques o barcos de guerra. ¿Sale? El uso de aviones, la primera vez en la historia en la que se van a utilizar aviones, en la que pues se van a lanzar bombitas, por supuesto no piensen que eran de estos super proyectiles que perseguían, no, nada más pasaban por encima, lanzaban bombas y se acabó. ¿Qué tipo de bombas? Pues bombas detonantes, ¿no? De pólvora comunes, pero también bombas de gas mostaza. Por eso ustedes pueden ver aquí a estas personitas con dos mascaritas, ¿no? A estos soldados. Porque es la primera vez también que se va a utilizar armas químicas, porque como recordarán, como consecuencia de la segunda revolución industrial, van a favorecerse el desarrollo de armamento químico, ¿no? Sí, sí tiraban muchas bombas y de hecho estas bombas desarrollaban gas mostaza. ¿Conocen lo que es el gas mostaza? Es básicamente como el pica pica, no sé si lo conocen, pero te quema. O sea, cuando lo respiras, cuando sueltan esta bomba, suelta un humo, así, sale un montón de humo y esa nube de humo, cuando tú le empiezas a respirar, te quema todas las vías respiratorias hasta llegar a tus pulmones y corta tu respiración y bye, hasta ahí llegaste. Es por eso que estos señorcitos tienen máscaras, ¿sale? Y por último, los franceses y los británicos diseñan el primer tanque de guerra, que en ese momento eran chafísimas, ¿eh? Apenas si se movían los tanquecitos, pero bueno, ya era un gran avance para ese momento, ¿de acuerdo? Ah, sí, a las trincheras, hacia allá vamos, exactamente, hacia las trincheras. Entonces, bien, la Primera Guerra Mundial, segunda consecuencia importantísima, ahora que está de supermoda, los movimientos feministas.
¿Qué sucedió? Pues que todos los hombres se fueron a la guerra. Los hombres en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en Alemania. ¿Y quiénes se quedaron trabajando? Pues los ancianos, pero también las mujeres y los niños, sobre todo las mujeres, que eran el grupo más mayoritario en ese momento, ¿no? Entonces, las mujeres, como empiezan a trabajar en las fábricas, para cuando va a terminar la Primera Guerra Mundial, van a empezar a exigir sus derechos, ¿no? Van a empezar a exigir, oye, si yo trabajo y yo gano mi dinero, yo también quiero votar. Y es que entonces que empiezan a surgir de manera, digamos, muy masiva, ¿sale? Los movimientos feministas. Incluso, efectivamente, se camuflajearon para ir a la guerra y muchas mujeres ya empezaron a participar en la Primera Guerra Mundial, aunque como enfermeras, ¿no? O sea, iban para atender a los enfermos. Y es que otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial es que surge por primera vez la Cruz Roja. La Cruz Roja, la que tú conoces. La Cruz Roja justamente es una institución de salud que se creó para atender a los afectados de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Muy bien. Me estoy yendo rapidito para poder avanzar. ¿Sale? Ahora bien, ay, no metí, ay, no les digo, estoy bien distraída, muchachos. Ahora me agarró, yo creo, esto del asueto muy dormida, o no sé qué me sucede, pero no le metí esta otra diapositiva que me interesaba mostrarles sobre las etapas. Ahí está. Entonces, la Primera Guerra Mundial tiene 3 etapas, ¿sale? Bien, bien, bien distinguidas. La primera se llama Guerra de Movimientos, se llama así porque la Guerra de Movimientos, pues son los primeros movimientos de los países, o sea, te declaro la guerra, así como jugar stop, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, ¿no? Y todo empieza cuando Austria le declara la guerra a Serbia. Serbia tiene de aliado a Francia, entonces Francia le declara la guerra a Austria. Como Austria tiene de aliado a Alemania, Alemania le declara la guerra a Francia y así, ¿no? Por eso se llama guerra de movimientos. Son los primeros ataques y va de 1914 a 1915. Es cuando todos los países que ingresan a la guerra empiezan a entrar, ¿sale? Dura un año. La segunda etapa, la más característica, se llama la guerra de trincheras, ¿sale? Guerra de trincheras. ¿Por qué se llama guerra de trincheras? Bueno, pues porque resulta que estos hoyos enormes y gigantes se llaman trincheras. Las trincheras básicamente son excavaciones, zanjas. Sí, muy parecida a la ropa de las monjas. Y es que piensen que las monjas fueron las primeras enfermeras, por eso también se parece, ¿no? Entonces son hoyos en donde se ocultaban. ¿Y qué creen que pasó? Que se ocultaban en estos hoyos por años. Imagínense, aquí está el frente de batalla, ¿no? Digamos que aquí está Alemania y aquí está Francia. Esta primera trinchera se le llama trinchera de combate, que es básicamente esto. O sea, esta le da la luz del sol y es donde se ponen todos los soldados para atacarse mutuamente de aquí para acá. Esta trinchera de combate junto con el frente de batalla está cubierto de asbesto. Estas cositas que ven aquí se llama asbesto, que tú lo conoces, es lo que ponen arriba de las casas como con púas para que no se salten. Entonces lo que hacían eran muros enormes con estos alambres de púas para que no pasaran, ¿sale? Entonces desde aquí se amagaban o se mataban. Por encima de aquí pasaban los aviones con el gas mostaza de tal manera que entrara por estos hoyos y pues empezaran a morir. La siguiente trinchera se llama de cubierta. Todas estas 3 trincheras que van hacia atrás están debajo de la tierra, o sea, son hoyos, ¿sale? Y debajo de ellos se ocultaban. Por eso, si se fijan, hay rayitas blancas, ya las vieron. Estas son túneles, túneles que te permiten conectar entre uno y otro. Y como pueden observar, cada vez son más chiquitos. ¿Por qué? Pues de esa manera evitan que ellos pasen, ¿no? O sea, imagínate, si un enemigo llega aquí, a lo mejor si no lo atrapan en este frente de batalla, lo pueden atrapar aquí y cada vez le va a costar más difícil salir, pues escapar. La última, la trinchera de apoyo es en donde vamos a encontrar armas, alimentos y a veces a los heridos. Y la trinchera de reserva era donde generalmente están todos los que ya están muy, muy mal, que están hospitalizados, bueno, hospitalizados debajo de la tierra y donde van a dormir
cuando no hay guerra, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que para poder matar a los del frente enemigo tenían que sacarlos. Exactamente, son boquitas de botella, justo. Entonces, básicamente tenían que sacarlos. Y además, espérense, esta etapa duró 2 años. Es la etapa más larga de la guerra y la etapa más estática, porque en vez de atacarse y ya morir y rendirse como pues hubiera sido lo más sano, pues no, duró mucho tiempo. Ahora imagínense, yo no sé si alcanzan a ver en esta imagen, pero hay charcos de lodo, llovía, tenían que estar ahí con las ratas caminando ahí a su paso, con las viborillas ahí, las tepocatas, ¿verdad? Con un montón de bacterias y de virus a todo lo que daba. O sea, eran un montón de enfermedades. Si no te morías porque alguien te atacaba, te morías de alguna enfermedad, salmonelosis, viruela, tuberculosis, bueno, gripe, a veces hasta de la pura gripe, ¿no? Pulmonía. Entonces, era muy, muy, muy difícil la guerra de las trincheras, exactamente, por la mala higiene. Es que pues es muy difícil tener higiene viviendo ahí, ¿no? En la tierra y el lodo y demás, ¿no? Entonces, este periodo fue el más estático, el más difícil y además el más característico de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siempre que hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de la guerra de trincheras. Sin embargo, esto lo cambió todo. Aquí podemos ver algunas imágenes del ataque cuando era directo y del ataque a través de los submarinos, ¿sale? Sin embargo, el año que lo cambió todo va a ser 1917. Ay, sí, eso era terrible, ¿te imaginas? O sea, a pesar de que había una trinchera de ayuda y de apoyo donde ponían a los muertitos, la verdad es que estos empezaban a despedir un olor terrible y esto provocaba también muchísimas más enfermedades, ¿no? No era tan fácil así como de, ay, pues pásame el gel antibacterial o déjame lavo las manitas para evitar enfermedades. No, o sea, era un contagiadero de enfermedades terrible, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo, el año clave de la Primera Guerra Mundial va a ser 1917, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque este año va a ingresar Estados Unidos y a salir Rusia. De nuevo, 1917 es el año clave de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque va a entrar Estados Unidos y va a salir Rusia. Vamos a aclarar por qué entra Estados Unidos a la guerra. En primer lugar, ¿sale? Va a entrar por un pretexto que es el hundimiento de un barco llamado Lusitania. Ese es el pretexto que ellos dieron, que por ahí andaba uno de estos submarinos alemanes y que les hundió un barco llamado Lusitania y por tanto entraron del lado de la Triple Entente. Es decir, Estados Unidos entró para sustituir a Rusia. Entró del lado de Francia y de Inglaterra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí, o no? ¿Algún pelo mexicano? Ah, sí, 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 sí. Ahorita ahí voy a hacer eso. Ahora, perfecto. ¿Cuál es la causa real? Ese fue el pretexto que dio a nivel mundial, porque no podía decir la razón verdadera. Ahí les va. La verdadera razón por la que entró Estados Unidos es que resulta que Alemania mandó un telegrama a México. Sí, me van a decir, México, ¿qué tiene que ver México ahí? Pues esta es la razón. Resulta que en aquel momento México era un país muy valorado por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque México fue el primer país en tener una revolución en el siglo XX y porque además en 1917, en febrero, México, acababa de crear la constitución más avanzada y moderna de su época, la constitución de 1917, la que tenemos hasta el día de hoy, ¿sale? Esta constitución era la primera vez en la historia que tenía derechos para trabajadores, para campesinos, que declaraba el nacionalismo territorial, además la separación de iglesia y Estado y por supuesto el derecho a la educación masiva y gratuita. Esto era, digamos, en su momento lo más in de lo in y todo el mundo admiraba a México, incluso Rusia que le va a copiar su constitución, ¿no? Entonces, además México era un país que desde el porfiriato, así es, desde el porfiriato se había hecho muy famoso por su desarrollo petrolero, o sea, había muchos yacimientos de petróleo. Entonces, Alemania le envió un telegrama a México.
el llamado telegrama Zimmermann. Lo voy a poner aquí porque otra vez se me olvidó escribirlo. Se escribe así. Zimmermann. Es un nombre judío. Zimmermann, ¿sale? El telegrama Zimmermann le decía en pocas palabras a México, México entra del lado de Alemania y Austria-Hungría y el imperio no van a la guerra. Entra del lado de la triple alianza. A cambio, si tú entras, no te pedimos, fíjate, ni dinero ni personas. Lo que te pedimos es petróleo. ¿Sale? Si nos mandas petróleo a México, a cambio, cuando nosotros ganemos la guerra, te regresaremos el territorio que te quitó Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Alemania le iba a regresar a México el territorio de Texas, Nuevo México y la Alta California. Y me van a decir, ¿y por qué no pasó? Este telegrama fue interceptado por Inglaterra, por un barquito inglés que encontró al submarino alemán y lo interceptó, encontró la carta y le dijo a Estados Unidos, mira, compadre, te quieren quitar tu territorio. Estados Unidos de inmediato tuvo que buscar un pretexto para declararle la guerra a Alemania sin decir abiertamente lo del telegrama, porque si no México se hubiera enterado. Y es que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero Estados Unidos se llevaba muy bien con el que en ese, digo muy mal, perdón, con el que en ese momento era el presidente. Estamos hablando de Venustiano Carranza. Se llevaba muy mal, ¿sale? Venustianito y Estados Unidos. Entonces, lo más seguro es que Venustiano hubiera aceptado con tal de recuperar el territorio. Pero, pues, ¿qué creen? Venustiano nunca se enteró. Se enteraron mucho después y prefirieron ni siquiera reclamar nada, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Que entre Estados Unidos. Ahora, esa es la primera razón, la razón, digamos, en cuestiones de hechos. Pues desde mi punto de vista sí fue lo mejor, porque México llevaba apenas 7 años de guerra con la revolución y nuestro país estaba sumamente debilitado como para todavía irse a meter a un pleito ajeno que ni bien ni mal, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva fue mejor que México no entrara, ¿no? Creo que no estaba en la mejor de las posiciones como para entrarle, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Habrá que profundizar en las condiciones que le estaba proponiendo Alemania para ver si de verdad era tan bueno. Porque siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando les duele mucho que perdieron el territorio, les digo, ustedes no perdieron nada, pues, ustedes han vivido en México siempre sin ese territorio. Esa es una. La segunda, me parece sumamente fascista que le quieras quitar un territorio a otro país que ya estaba habitado por estadounidenses y que a ellos nadie les va a preguntar si se quieren ir, porque han de saber que cuando Estados Unidos quitó ese territorio, que lo hizo también de manera muy imperialista, pero ese territorio ya no estaba habitado por mexicanos. Prácticamente la gente que vivía en Texas, sobre todo, eran ya gringos, ya ni siquiera hablaban de español, ni eran católicos, o sea, ellos no se sentían identificados con México, por eso ellos buscaron la independencia y por eso también querían irse, ¿no? Entonces, pues así como que estarse peleando los territorios, pues tampoco es una cosa muy, muy sana para los pueblos, ¿no? Que los viven. Ellos debieran ser, quienes viven ahí, debieran ser quienes elijan en dónde quieren estar, ¿no? O a qué país quieren pertenecer o si quieren ser independientes. Eso, bueno, ya es mi punto de vista muy personal, ¿no? Pero bueno, exactamente. Texas decidió irse y luego unirse a Estados Unidos porque pues, se sentía mucho más identificado a Estados Unidos que a México, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos va a entrar a esta guerra y lo va a modificar todo. Ahora, es importante saber, vean estas gráficas. Estos son los países que estuvieron dentro de la guerra, algunos. Vean qué país perdió más económicamente hablando. ¿Qué país fue? Francia. Fue este. ¿Quién es? Oeste. Francia y luego Alemania. Muy bien. Francia y Alemania. ¿Sale? Ahora, observen cuáles de estos le habían pedido dinero a Estados Unidos para la guerra. Dinero prestado. ¿Cuál fue el primero? ¿Quién le debía más a Estados Unidos? Francia. Y luego estos dos. ¿Quiénes son?
Gran Bretaña y, e Italia, ¿no? Y por ahí Bélgica. Bueno, si se fijan, estos países pertenecen a la Triple Entente. Ahora yo les pregunto, para cuando esta guerra iba en las trincheras, Alemania va ganando. ¿Le conviene a Estados Unidos que gane Alemania? Claro que no, por supuesto que no le conviene, ¿verdad? Pues entonces por eso entró Estados Unidos. Ahí están las tres razones, ¿sale? El hundimiento del barco Lusitania, que aquí están las noticias, mira, en el New York Times cuando este barco se hundió, ¿sale? Un submarino alemán. Fíjense cuántos muertos, ¿eh? Aproximadamente 1,200 muertos y esto se convierte en una crisis, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda, el telegrama Zimmerman, ¿no? En el que le querían quitar territorio. Y la tercera, porque Estados Unidos había prestado mucho dinero a la Triple Entente y no le convenía que ellos perdieran. ¿Por qué? Porque resulta que en marzo de 1917, Rusia se va de la guerra. ¿Por qué se retira de la guerra? Pues porque inicia su propia revolución. ¿Eh? Fer, por ahí tu micrófono. Rusia declara, dentro de la misma Rusia, se declara una guerra y pues sí, cuando hay problemas en tu casa, ni modo de que te vayas a pelear por problemas ajenos y entonces Rusia tiene que retirarse, perdón, firmando un tratado llamado Brest-Litovsk. Este tratado lo que hizo fue ceder el territorio que hoy conocemos con el nombre de Polonia. Es decir, Rusia le va a le va a dejar territorio alemán. Con consecuencias, bueno, además de los casi aproximadamente entre 40 y 60 millones de muertos que tuvo toda Europa, o sea, una de sus catástrofes demográficas más grandes, pues hay un nuevo ordenamiento político. Les voy a poner las consecuencias, son muchas, ¿eh? Sin embargo, les voy a poner las consecuencias que, al menos en mi experiencia en los últimos años en los exámenes, vienen siempre, así siempre, siempre, siempre. La primera consecuencia que ponen es que hay un nuevo orden mundial. Lo pueden encontrar de esa manera o nuevo ordenamiento político o lo pueden encontrar con el nombre de surgimiento de nuevos países. Es decir, desapareció, por ejemplo, el caso de Austria-Hungría, se desintegró, se convirtió en dos países, en cuatro más bien. Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Yugoslavia va a ser lo que hoy conocemos el sur de Austria-Hungría y todo lo que va a ser los Balcanes. ¿Sale? Checoslovaquia hoy tampoco ya no existe, hoy son dos países, Eslovenia y República Checa, ¿sale? Del Imperio Ruso, con todo lo que perdió con el Tratado de Brest-Litovsk, se formaron también cuatro países diferentes, bueno, cinco para ser más exactos, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, ¿no? Muy bien, ¿sale? Alemania va a perder el territorio de Alsacia y Lorena, ¿se acuerdan? El que se peleaba con Francia, pues se lo quedó Francia, ese territorito chiquitito que quería Francia. Y por supuesto se va a crear Polonia, ¿sale? Polonia se va a crear con la mitad de habitantes de Rusia y con la mitad de habitantes de Alemania. Ojo ahí, porque esto es la causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Bueno, por último, ¿en dónde se va a firmar esto? Hay diferentes tratados, ¿sale? El Tratado de París, el Tratado de no sé dónde, hay cuatro, el de Saint-Germain, pero el tratado que siempre viene en los exámenes es el Tratado de Versalles. No sé por qué, por ejemplo, a la UNAM le encanta meter este aspecto, el Tratado de Versalles. ¿Qué dice el Tratado de Versalles? Es un tratado que firmaron las potencias del Entente, como aquí los podemos ver, a los presidentes del Entente, ¿sale? Y que va a cobrarle todo a Alemania. Todo, fíjate, Alemania va a perder territorios, ¿sale? Alemania la van a desmilitarizar, de tener 1,000,000 de militares que tenía a 400,000 militares, no más, ¿sale? Va a pagar todas las reparaciones de guerra. Todas las destrucciones que tuvieron los países las tiene que pagar Alemania, ¿sale? Además, se va a crear la unión o corredor etnolingüístico llamado Yugoslavia y además se va a construir una primera institución que va a intentar buscar la paz entre las naciones. Se llamó la Sociedad de las Naciones, ¿sale? Que es como el antepasado de la ONU que existe hoy, ¿de acuerdo?
Ahora yo les pregunto, ¿alguien ganó algo? Pues bueno, sí, ¿no? De alguna manera, sí, Alemania lo firmó porque ya estaba rodeada, porque cuando entra a Estados Unidos básicamente lo desarmaron, o sea, no le quedó otra más que rendirse, lo rodearon, ¿sale? Y porque además lo primero que pidió Estados Unidos para entrar a la guerra es que terminara la guerra de trincheras. O sea, empezó un bombardeo masivo a Alemania que seguía en trincheras y pues básicamente esto lo debilitó totalmente, ¿no? Y pues sí, a Alemania no le quedó de otra más que firmarlo. Ahora, ¿qué ganaron? Italia ganó muy poco, solo un territorio. Francia se quedó con el territorio de Alsacia y Lorena. Inglaterra, pues al quitarle esto de la pérdida de territorios y al desmilitarizarlo, también lo que hizo es que Alemania perdió su poder para producir acero. Y esto pues le conviene a Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra se vuelve a convertir en el primer productor de acero. Entonces, de alguna manera, todos los países que ganaron, pues se vieron beneficiados de que hicieron que Alemania, que estaba pues a punto de convertirse en la gran potencia mundial, pues la llevaron abajo, ¿no? La dejaron por abajo de las necesidades de los otros países. Entonces, la cuestión aquí es, no sé si lo notan, pero ¿quién inició la guerra? ¿Alemania o Austria-Hungría? ¿No? Si se acuerdan, el que inició la guerra fue Austria-Hungría. Austria-Hungría solamente la castigaron dividiéndola en 4 países, pero no le tocó pagar nada, ni le quitaron militares. O sea, Austria-Hungría inició la guerra, pero el que la pagó va a ser Alemania. ¿Por qué? Pues porque esto demuestra que en realidad no buscaban la paz, ni la honestidad, ni nada. Lo que querían era debilitar a Alemania. Eso demuestra los verdaderos intereses de los países que estaban en guerra. ¿Sale? Y mucho ojo aquí, porque este tratado, el Tratado de Versalles, se va a convertir automáticamente en la razón de la Segunda Guerra Mundial, de la siguiente, ¿de acuerdo? En donde vamos a abarcar lo que se llamó el periodo entre guerras. ¿A qué le suena el concepto de periodo entre guerras? ¿A qué suena? Periodo entre guerras. ¿Qué será eso de entre guerras? ¿2 guerras en el mismo tiempo? Bueno, a ver, entre guerras. Vamos a poner el símbolo entre guerras. ¿Qué será? Entre guerras. ¿A qué más le suena? Lo que transcurrió entre las guerras. ¿Cuáles guerras, Víctor? Entre guerreras, dice. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera guerra? Bueno, no, aquí es específico. Es muy específico. Es todo lo que pasó. Por cierto, la Primera Guerra Mundial no lo dije explícito, venía ahí en las fechas, pero es de 1914 a 1919. ¿Sale? Ahí les va. El periodo entre guerras va de 1919 a 1945. Digo, 1939. ¿En qué estoy pensando? El calor me está acabando, muchachos. Ahí está. Ese es el correcto. Ahí está. Eso se llama periodo entre guerras, de 1919 a 1939. Y que efectivamente es un periodo que va del fin de la primera al inicio de la segunda. Es decir, todo lo que pasó entre la primera y la segunda. Exactamente. ¿Sale? Primer acontecimiento de importancia, solo lo voy a mencionar porque los exámenes de selección casi no lo profundizan, ¿sale? Casi no lo profundizan, solamente lo mencionamos, es la Revolución Rusa. Como dijimos, Rusia se vio obligado a salir de la Primera Guerra Mundial porque en su país se desató otra guerra, lo que llamamos la Revolución Rusa. ¿Por qué los rusos hicieron una revolución? Pues hay 2 factores fundamentales. El primero es que Rusia había perdido su guerra con Japón, ¿sale? Y con la guerra de Japón perdió muchos dominios cerca de China, ¿sale? Y eso debilitó muchísimo a Rusia. Rusia todavía era una monarquía liderada por la familia Romanov, ¿sale? Romanov, como romano, pero con V al final. Romanov, ¿sale? La familia Romanov, donde el que era el rey era Nicolás II y su esposa era doña Catalina, estos personajes derrochaban mucho el dinero.
muchísimo, muchísimo el dinero, ¿sale? Incluido, por ejemplo, pagaban a un, casi, casi que a un chamán llamado Rasputín, que era como un médico de la reina, pero que al final terminó metiéndose con todas las hijas del rey y bueno, fue una locura. Hay como dato curioso, para que luego lo busquen, ¿sale? Rasputín es muy conocido, digamos que una parte de su cuerpo está en un museo, en el Museo Erótico de Rusia, porque tenía aquello bastante grande. Y pues se creía que, ahora sabemos que tenía un problema llamado gigantismo, una enfermedad, ¿no? Pero en ese tiempo pues creían que por eso tenía poderes y no sé qué tanto. Entonces les digo, los Romanov como que perdían mucho, derrochaban mucho el dinero. Incluso se fueron a meter a la Primera Guerra Mundial. Ahora, a lo mejor, a lo mejor ustedes pues dirán, ¿qué tiene, no? Sí, es un super dato, ¿eh? Búsquenlo. Allá en mi clase, cuando estamos en clase pues normal con mis alumnos, de repente cuando les cuento esto, todo el mundo se pone a buscar aquello en el Google y hasta se pasan las fotos. ¡Ay, qué horror! Pero bueno, el chiste es que ese es un dato curioso, ¿no? Para que profundicen en la historia de Rasputín. ¿No, han escuchado esa canción que aparece en el TikTok? Es ese mismo Rasputín, ¿no? La de Rasputín, una que es como disco, música disco. Es ese mismo. Si ustedes buscan la letra en español, van a ver que la letra habla de este personaje, de Rasputín, y de todas sus locuras, ¿no? Entonces, bueno, de cómo manipuló al rey y cómo se metió con todas las hijas del rey y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para no darle más vueltas, la Revolución Rusa entonces lo que hizo es que las personas estaban muy molestas con el rey porque uno, los mandó a la guerra con Japón y la perdieron, o sea, no ganaron nada. Es como haberse metido en una guerra y no haber logrado nada, haber desperdiciado todo. Segundo, resulta que Rusia se le ocurre meterse a la Primera Guerra Mundial para intentar quedarse con la zona de los Balcanes. Y también iban perdiendo, llevaban años en una guerra y además yo no sé, no les mostré los datos de la... Miren, esta diapositiva no se las mostré de la Primera Guerra Mundial, pero observen estas gráficas. Si se puede, si lo notan, ahí está. Si se puede observar, Rusia es el que más personas envió. Envió 12 millones de personas a la Primera Guerra Mundial. Muchísimas. Ok, vamos a continuar, ¿sale? Entonces les decía, pues esta cantidad de personas que envió, Rusia envió muchísimas, muchísimas personas a la guerra y fue de los que más perdió. Y si se considera que pues las que estaban trabajando acá eran solo mujeres, empezaron a molestarse con el rey y esto desató dos grandes revoluciones, lo que llamamos la Revolución de Febrero, en la que se va a quitar del poder a la monarquía, el pueblo va a quitar a los Romanov, ¿sale? Del poder y van a establecer un sistema republicano que va a pasar, ¿se acuerdan lo que pasó en la Revolución Francesa de los girondinos con los jacobinos? Pues exactamente lo mismo, nada más que aquí se llamaban mencheviques y bolcheviques, ¿sale? Mencheviques y bolcheviques, ¿sale? Los mencheviques eran como los girondinos, los más conservadores, ¿sale? Y los bolcheviques eran los más radicales, como los jacobinos, eran los de la izquierda. De los mencheviques estaban liderados por Alexander Kerensky, quien fue el que se encargó del gobierno provisional después de la Revolución de Febrero, ¿sale? Y por último, cuando la gente, sobre todo los bolcheviques, se opusieron a este gobierno porque lo consideraban demasiado conservador, es cuando entonces Vladimir Lenin, junto con las ideas de León Trotsky, van a realizar el mismo año, pero en octubre, la Revolución de Octubre. Que ojo, nosotros aquí en México le llamamos Revolución de Febrero y Revolución de Octubre porque así son los meses, pero yo no sé si ustedes sabían, los rusos no llevan el calendario gregoriano, llevan el calendario juliano y por eso están atrasados un mes. O sea que en realidad la Revolución de Febrero se dio en marzo y la Revolución de Octubre se dio en noviembre, ¿sale? Es con un mes de diferencia. Pero así siempre los titulan, Revolución de Febrero y Revolución de Octubre, ¿sale? Se los digo por si llegan a ver las fechas desfasadas,
¿sale? Así es, sí, ese es también otro dato curioso, Víctor, efectivamente, ¿sale? Entonces, bueno, en la Revolución de Octubre, esta es la que más destacan de la Revolución Rusa, porque resulta que Lenin toma el poder y convierte el país al socialismo. De esta manera, Rusia se convierte en el primer país socialista. Si se acuerdan, el día de ayer explicamos lo que es el capitalismo, donde lo que se busca es acumular el capital. Bueno, pues acá el socialismo, ¿sale? Buscaba que todos los medios de producción, es decir, las máquinas, fueran de todos y por tanto las ganancias fueran para todos. Eso es lo que se pretendía y por eso se llama socialista. Mucho cuidado, ningún país del mundo ha llegado al comunismo, así como del capitalismo. Esta manita se llama capitalismo. Su fase superior, ¿se acuerdan? Su convertirse a Super Saiyajin se llama imperialismo, pues es lo mismo. El socialismo es la fase 1 y el comunismo es la fase 2, cuando ya todos son iguales y no existen clases sociales porque todos ganarían lo mismo. A eso ningún país del mundo ha llegado. No quiere decir que no se pueda, simplemente ninguno lo ha logrado, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque el socialismo ha tomado maneras muy fallidas, formas muy dictatoriales en su función y esto abole la propiedad privada, exactamente. Entonces, la lucha contra decir esto es mío y no es de todos es muy difícil. Ahora, también porque sabemos que Lenin, Trotsky y posteriormente Stalin, quien se va a quedar en el gobierno de la Unión Soviética, pues ellos van a adquirir tanto poder que en vez de compartirlo, pues otra vez, ¿no? Se vuelve a lo mismo, ¿no? Lo van a monopolizar y lo van a convertir de uno, es decir, es lo mismo, ¿no? Capitalismo. Entonces, lo cierto es que Vladimir Lenin lo primero que va a hacer después de la Revolución de Octubre es convertir a Rusia en una unión de repúblicas socialistas y soviéticas. Repito, unión de repúblicas socialistas y soviéticas. Por sus siglas le llamamos la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Es decir, es una unión de países, como cuando las 13 colonias, ¿sale? De repúblicas, es decir, hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, socialistas, porque ya explicamos cómo funciona, y soviéticas. La palabra soviet, en ruso, significa sindicato. Es decir, es una unión de grupos sindicales, de obreros. Se supone que la Unión Soviética iba a estar dirigida por los obreros, no por la clase alta y los grandes empresarios que lo tenían todo, sino por los obreros. Y digo se supone porque pues al final esto no funcionó. Entonces, el gran logro es que la Unión Soviética inició en 1917 y va a terminar hasta 1991, después de la Guerra Fría. O sea, no vamos a llamar a este país Rusia cuando fueran esos años. Hoy día le llamamos Rusia, pero en aquel momento se llamó la URSS, ¿sale? O la República Soviética, como comúnmente le dicen, ¿no? Eso lo pueden ver hasta en Stranger Things, ¿no? Que le llaman así. Entonces, bueno, Lenin se va a morir y a la muerte de Lenin, Trotsky quería tomar el poder, pero lo van a amenazar y Trotsky va a huir a México, en donde se convierte en el amante de Frida Kahlo y lamentablemente aquí en México lo van a asesinar a Trotsky, un grupo anticomunista. ¿Y quién se queda gobernando la Unión Soviética? Joseph Stalin, del que hablaremos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Pues en muchos sentidos sí. En muchos sentidos, sí, Víctor, ¿no? De alguna manera, ideológicamente hablando, suena muy bien, ¿no? En la teoría, pero en la práctica tendríamos que erradicar las ideas primigenias que han desarrollado nuestra humanidad que es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y eso pues llevaría muchísimo tiempo y muchísimos siglos, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy, por ejemplo, alguien tenga ideología comunista no significa que el día de mañana, pues todos se van a convertir en comunistas y que lo van a perder todo. No va por ahí. Es mucho más complicado, ¿no?
justo por lo que dices, es más difícil implementarlo en la realidad porque significaría cambiar un montón de cosas, costumbres, cultura, tradiciones, formas de pensar, de vivir, de ver el mundo, todo, ¿no? Simplemente piénselo. Si ustedes ven los medios de comunicación, ve cualquier video de reggaetón que tú quieras, cualquiera, de Bad Bunny o de trap con un hip hop, lo que tú quieras. Siempre se exalta el tener mujeres, el tener riquezas, ¿no? El tener oro por todos lados, grandes automóviles. Eso es capitalismo en su pura esencia. Entonces, si todos los medios de comunicación te promueven creer en este sistema capitalista, pues es muy difícil que alguien quiera cambiar hacia el otro sistema, ¿no? Porque van a decir, yo me lo gané. Pero la verdad de las cosas es que la forma en la que ganamos sí es injusta. Por ejemplo, no es porque yo sea maestra y defienda mi gremio, ¿no? Pero los maestros trabajamos muchísimas horas, ¿no? Y ganamos muy poco, muy poco, en comparación, por ejemplo, a un futbolista. No quiere decir que el futbolista no trabaje, pero él gana millones. ¿Significa que ser futbolista es más valioso o significativo que ser maestro? Pues no, ambos trabajos son valiosos, pero la repartición de la riqueza pues es inequitativa, ¿no? O sea, no está siendo igual para ambos. Ahora bien, siempre le digo a mis alumnos, si un futbolista gana millones es porque da a ganar millones, es decir, porque todo lo que promociona cada uno de sus partidos, pues se cobran en millones, ¿no? Entonces, si a Ronaldo le pagan 1 millón por partido, pues esto significa que él da a ganar 10 veces más, ¿no? 10 millones por todos los que entran, los que compran cosas o productos que él promociona, etc., etc., etc. Entonces, esto es muy difícil de modificar, ¿no? Esta ideología y por tanto, bueno, yo siempre digo, ¿el comunismo es posible? Sí. ¿Que yo lo vea o que lo viva? No. ¿Quién sabe? Dependerá de las futuras generaciones en muchísimos años para que esto suceda. Ahora, si me preguntas si yo estoy de acuerdo, pues no podría, ideológicamente sí, pero en la práctica como nunca se ha llevado a cabo, pues es difícil sentir que puede ser real, ¿no? Pero piénsalo, las mujeres hace 100 años creían que hubiera sido imposible que una mujer estudiara y hoy las mujeres estudiamos, ¿no? O, por ejemplo, antes hubiera sido impensable que las personas de las clases más bajas fueran a la escuela y hoy todas las personas al menos tienen nivel primaria, secundaria. Entonces, pues bueno, así pasa, ¿no? A veces pasan siglos para que puedan verse los cambios, pero pues eso no quiere decir que no sean posibles. Son difíciles, pero pues a veces nos desesperamos porque queremos que todo sea ya, ¿no? Pero pues no siempre pasa. Entonces, bueno, por último, para cerrar la clase de hoy, además de la Revolución Rusa, durante el periodo entre guerras se dieron 3 acontecimientos fundamentales, ¿de acuerdo? 3. La crisis económica mundial de 1929, los locos y felices años 20, ¿sale? Y el surgimiento del totalitarismo. Ahí va de nuevo, los locos y felices años 20, la crisis del 29 y el surgimiento del totalitarismo. Explico muy rápidamente qué son cada uno de ellos. Los locos y felices años 20. Si se pueden dar cuenta, ¿quién fue el país que más ganó después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. ¿Por qué razón? 1, porque fue el que ganó la guerra, ¿sale? Cuando él entró, la guerra la ganó. 2, porque todos los países que estaban en la guerra le deben, ¿no? O sea, le debe a Alemania, porque acuérdate que él va a pagar todas las deudas de la guerra, le debe Inglaterra, le debe Francia, le debe Italia, todos los países se endeudaron con él, ¿no? 2. Tercero, pues porque es el país que empezó a hacer la ideología capitalista por excelencia. Todo el mundo quería imitar la forma de vida de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como se empezó a hacer rico de todo lo que le debían, o sea, todos los países le pagaban, entonces Estados Unidos empezó a vivir un periodo de mucha bonanza económica, mucho, tanto que empezaron a despilfarrar el dinero los estadounidenses, todos tenían trabajo, todos se sentían que estaban en... ok, el profe te dice, me parece que es en la página de Facebook, en donde se puede ver la repetición de la clase, me parece, Valerie. Pero no seas malita, escríbele por el WhatsApp si quieres al profe y él te dice exactamente, pero me parece que es en la página
de Facebook. Exactamente, Víctor. Durante este periodo, entonces, el crecimiento, no te preocupes, Valerie, yo entiendo, de repente ha estado bien loco el internet y hay lugares en donde está lloviendo muy fuerte y se está yendo. Exactamente, Víctor. Durante este periodo es cuando surge el Titanic. ¿Sí se acuerdan de esa película? Que todos sabemos que Rose podía haber subido a Leo bebé a la tabla. Leo se pudo haber salvado, ¿no? Justo, si se fijan en la película de Titanic, lo que vemos es un Leonardo DiCaprio, un italiano pobre, que lo que está buscando es este sueño americano, esto de que, ay, en América todo es bonanza, felicidad, libertad, hay dinero, y la gente empezó a derrochar el dinero, a derrocharlo a lo grande. A ese periodo se le llama locos y felices años 20, porque durante la década de los años 20, es decir, de 1920 y hasta el 29, Estados Unidos estaba así, ¿no? O sea, que despilfarraba el dinero por todos lados, ¿sale? Exactamente, Rose es bastante envidiosa, eso por ser gringa. Entonces, ¿o qué era? ¿Inglesa? Ya ni sé de qué país era Rose. Los locos y felices años 20, así le dicen. Es el periodo, así le dicen. ¿Qué surge? Las flappers, estas mujeres que utilizaban el cabello pegadito, así pegadito como con undelitos y ropa de flecos. Es la primera vez en la historia en que las mujeres utilizaban ropa sin mangas. Además, es la primera vez en la historia en que las mujeres fuman con esos palitos largotes así y bailaban Charleston. El jazz empieza a surgir, es así. Entonces, se le llama por eso así. En historia sí le llamamos, ¿no? Los locos y felices años 20. Pero como toda etapa, después de toda fiesta, muchachos, después de toda briaga, viene la cruda realidad. ¿Y qué pasó? Pues que toda la gente empezó a invertir su dinero y a pedir prestado dinero para invertir en la bolsa de valores. Pues los pobres trabajando, incluso se creía que los pobres habían desaparecido, ¿eh? Según en Estados Unidos, eso ellos decían, que ya habían desaparecido la pobreza porque todos tenían trabajos en fábricas y así, ¿no? Pero pues la realidad era otro, ajá, el dinero lo era todo. Entonces, estas personas, incluso gente común y corriente como ustedes y como yo, empezó a invertir en la bolsa. Países enteros invirtieron en la bolsa de valores, todo su dinero. ¿Qué es un valor? Si quieren, en la siguiente clase lo vemos, pero lo que es importante saber es que aquí lo que hacían era invertir su dinero para después vender el valor de una empresa más alto y tener ganancias. Eso es básicamente el funcionamiento. ¿Qué sucedía? Pues que al final los valores son pues mentales, o sea, tú puedes decir cuánto vale o no vale. Y si de repente sale ahí un rumor de que, híjole, va a caer los valores de Netflix, sí se enteraron de eso, ¿no? Que perdió quién sabe cuántos suscriptores y como perdió un montón de suscriptores, la gente dejó de invertir en Netflix y sacaron todo su dinero, ¿no? Exactamente, comprar algo a bajo costo para venderlo caro. Así funciona la bolsa de valores. ¿Qué pasa? Pues que al mismo tiempo todos los países, todos los bancos, todas las personas estaban invirtiendo en la bolsa de valores de Wall Street, que Wall Street es una calle en Nueva York, que es la más famosa de Estados Unidos, allá en Nueva York. Es esa calle donde en Spider-Man se ven que están todos como pósters, así, ¿no? Que los edificios hay como, ay, ¿cómo se llaman estos? Publicidad enorme, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, bueno, exactamente, como en la Casa de Papel, algo así. Ajá, justo así. Entonces, resulta que toda la gente se entera de que esta burbuja de que todo el mundo invierte va a caer. Y entonces la gente masivamente empieza a sacar su dinero de la bolsa de valores. ¿Y qué pasa con las personas que no lo sacan? Pues lo pierden todo. La economía de Estados Unidos se fue al crack, cayó. Por eso, a este periodo, a esta crisis, la van a encontrar con los siguientes nombres. La Gran Depresión, ¿sale? La Gran Depresión se llama así no nada más porque la gente se puso muy triste, que sí, sino porque fue una depresión económica muy grande, ¿sale? Lo van a encontrar como la crisis de 1929, también como el crack de Wall Street o el crack del 29, ¿sale? Cualquiera de estos nombres les puede aparecer en el examen.
Ojo, siempre viene una pregunta de la crisis del 29. Es así como una ley, ¿sale? Porque esta crisis le ha dado forma a las crisis actuales, ¿sale? La crisis del 2008 o la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Todas estas crisis han tomado su forma desde la crisis del 29. Sí, sí, ha sido la mayor crisis, bueno, después de la que del 2008, pero antes de esto, sí, la mayor crisis que ha tenido Estados Unidos en su historia, la mayor, ¿eh? Así. Imagínense, para que se den una idea de cuánta gente perdió todo, haz de cuenta, si ustedes habían invertido 1,000 pesos en el banco, ¿no? Iban al banco y ya no había nada, nada, porque no existía esto de tasas sin intereses, meses sin intereses, eso no existía, ¿no? O tasas fijas, intereses fijos, eso no existía. La gente lo perdió todo, a tal grado que había 103 suicidios por día. O sea, se aventaban, ¿eh? De hecho, hay imágenes, también ahí búsquenlas, no les voy a fomentar el morbo, pero pues si ustedes quieren búsquenlas, de cómo se aventaba la gente de los edificios porque lo habían perdido todo, su casa, su dinero, todo. Ahora imagínense, así como perdió la gente, los bancos es como un círculo vicioso. Los bancos habían invertido en la bolsa. Los bancos lo perdieron todo. Por tanto, las personas lo habían perdido todo. Imagínate que tú eras dueño de Bimbo y habías invertido en este banco y lo habías perdido todo. Tienes que correr a todas las personas de tu empresa porque te vas a la quiebra. Y si esas personas no tienen trabajo, pues no pueden comprarle a las otras empresas, por ejemplo, a un campesino, y entonces el campesino también está en crisis. O sea, es como una cascada, ¿sale? A partir de que se cae la bolsa de Wall Street, todos los negocios empiezan a quebrar, los trabajos se van a la fregada, todo, ¿no? O sea, hay una enorme desempleo, una tasa de desempleo enorme y por tanto hay hambruna, hay pobreza, hay mayor delincuencia, etc. Sí, a eso voy, justo a eso voy. Resulta que hubo dos maneras o dos intentos de resolver la crisis. El primero es el que le llamamos el New Deal o el nuevo trato en español. ¿Sale? New Deal. ¿Sale? O el nuevo trato. Es una propuesta política de Roosevelt, ¿sale? En el que esta política en Estados Unidos lo que buscaba es el Estado, es decir, el gobierno, va a invertir dinero en los bancos, en las empresas extranjeras y les va a inyectar dinero de nuestros impuestos, por supuesto, y de ahí, para hacerlas florecer, estos van a dar empleo y ya, ¿no? Se supone. En ese momento, Estados Unidos de esa manera sacó la crisis con Herbert Hoover y los presidentes de esos periodos. Sin embargo, se cree que de hecho esto atrasó, o sea, la recuperación. Actualmente se cree que esto no funcionó para nada, ¿no? La otra fue la opción que tomó Alemania y que tomó Italia y que tomó la Unión Soviética. La Unión Soviética la libró porque era socialista. Y en el caso de Alemania y de Italia, surgieron unos nuevos unos nuevos gobiernos llamados totalitaristas o los gobiernos también llamados fascistas. Gobiernos que lo que hacían era proteger su economía interna a toda costa, dejar de comprar productos del exterior y hacer que su país produjera desde dentro todas las necesidades, evitando comprar del exterior y siendo muy rígidas en los productos que se venden y en los precios. De tal manera que Alemania, para que se den una idea, del 29 al 34 ya había recuperado todas sus pérdidas. Imagínense, México lleva 200 años y nada más no lo logra. Alemania lo logró en cosa de menos de 10 años. Alemania salió de la crisis. ¿Por qué? Porque surgió esta nueva forma de gobierno llamada fascista o totalitaria, ¿sale? Que después ustedes la van a conocer más comúnmente como nazismo. ¿Sí? Pues es que es difícil, ¿eh? Es difícil porque el problema con los totalitarismos es que económicamente funcionan muy bien. Un poco lo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz tenía un gobierno muy similar. El porfiriato funcionó muy bien económicamente, ¿no?
le invirtió a un montón de empresas, se llega a un montón de industria, pero por otro lado, el problema es que socialmente es muy represora, ¿no? Y que las clases sociales más bajas son las que terminan pagando el plato roto. Entonces, como este sistema hay crecimiento, pero no es igualitario, pues entonces fomenta también mucho resentimiento. Ahí te va una prueba. Alemania creció inmensamente, ya lo dijimos, pero ¿a costa de qué? Del dinero y del trabajo de los judíos, porque acuérdate que a los judíos el gobierno nazista es antisemitista, es decir, odiaba a los judíos. Culpaban a los judíos del atraso que estaba teniendo Alemania y entonces les quitaron todas sus riquezas y los pusieron a hacer trabajos forzados en lo que llamamos los campos de concentración. Entonces, si te fijas, o sea, económicamente es un logro, pero socialmente, por supuesto que no, porque significó la explotación de un sector social, ¿no? Que en este caso va a ser los judíos. O en el caso de la Revolución Mexicana, se demuestra con el porfiriato, pues la explotación de campesinos y obreros, ¿no? Porque estos gobiernos son altamente autoritarios, es decir, utilizan su autoridad para abusar de ella y lo que hacen es formar partidos únicos. No permitían que haya democracia, no permiten que haya oposición. Simplemente hay un partido y todos pertenecen a ese partido. Si quieres estudiar, tienes que pertenecer al partido. Si quieres trabajar, tienes que pertenecer al partido. Y de esa manera es un gobierno extremadamente controlado. Entonces, por un lado, pues sí, este orden sí logra cierto progreso, pero